Llegamos a las 2, la 1 en Canarias y continuamos aquí en Negocios Televisión pendientes de la actualidad del día y de los mercados que están abiertos y sobre todo, por si hay dudas, en España el IBEX 35 de hecho hoy en una jornada festiva con ese día de la Constitución, es 6 de diciembre, pero que pese a ello tenemos hoy una crónica de los mercados que se escribe con números azules, esperando también a un mercado americano que promete más subidas en esta jornada del 6 de diciembre, que pese al festivo en España, Día de la Constitución, se cotiza en positivo en los mercados pendientes de ese informe de ADP de empleo que se espera y en esa resaca de esas JOLTS, de esas vacantes de empleo que apuntalaban las ideas de ese cambio de política monetaria por parte de la Reserva Federal que tanto ansía el mercado y que ponen en cuestión algunos, como la encuesta que Financial Times publica esta mañana y que sin embargo en el mercado se está cotizando el cambio de giro. Con todo esto, por supuesto, la crónica de la mañana se escribe mirando a grandes asuntos de geopolítica, de economía y sobre todo con varios protagonistas. Por una parte, con el presidente ruso Vladimir Putin de viaje en los países del Golfo. Este miércoles sale de Rusia para hablar de energía, de petróleo, de la franja de Gaza, de Oriente Medio y por supuesto de Ucrania, con Emiratos Árabes Unidos y con Arabia Saudí. También importante las tensiones en Oriente Medio y la salida de Italia ya confirmada a China de ese tratado de Belt and Road, del tratado de la franja y la ruta. Por partes, ahí lo tienen, era el momento en el que Vladimir Putin, el presidente ruso, aterrizaba y pisaba el suelo en Emiratos Árabes Unidos, en una jornada que desde primera hora se estaba esperando a conocer cuáles iban a ser los grandes asuntos que se fueran a poner sobre la mesa en esta jornada, en este viaje muy poco usual desde que comenzó la guerra en Ucrania. Lo que ha dicho Vladimir Putin en este viaje ha señalado como Rusia y Emiratos Árabes Unidos, al ser recibido por el presidente de los Emiratos, están trabajando y coordinándose como esos miembros de la OPEP Plus, ese cártel, esa organización petrolera que aglutina a algunos de los mayores productores petroleros del mundo. Es sin lugar a dudas el primer punto de esta jornada, esa alianza y ese renovar los lazos entre Rusia y Emiratos Árabes Unidos, pero sin lugar a dudas también sobre la mesa estamos pendientes de lo que va a ser la siguiente escala de este viaje, mirando a Arabia Saudí, donde el presidente, el jefe del Kremlin, se va a reunir con el príncipe heredero Mohammed bin Salman para hablar de producción de petróleo, de la OPEP Plus y de las guerras, por supuesto, en Oriente Medio, en la Franja de Gaza y en Ucrania. La reunión con Putin, con el príncipe heredero, se va a producir justo después de que los precios del petróleo hayan respondido y saliesen decepcionados por ese último encuentro pospuesto, además, de los miembros de la OPEP Plus, que acordaban de manera voluntaria llevar a cabo esos recortes para apuntalar el precio del crudo, pero que no conseguía despertar el compromiso de sus miembros, sino ese balance de compromiso voluntario. Sin lugar a dudas, uno de los grandes asuntos que esta mañana está centrando la actualidad en un momento en el que, como decimos, también Putin ha llegado ya a Abu Dhabi. Es la última hora después de Emiratos Árabes Unidos, llega Arabia Saudí para esas conversaciones con el príncipe heredero, al que Putin ha llamado su querido amigo en ese primer cara a cara entre ambos desde octubre de 2019. Es un encuentro que vigilan de cerca los mercados y que sin lugar a dudas pone en evidencia la importancia de Putin de relanzar los lazos con sus aliados, mientras Occidente, Estados Unidos y Europa trata de aislarle precisamente por esa guerra en Ucrania. Lo que ha confirmado el Kremlin es que Putin va a discutir la cooperación energética, incluso como parte de la OPEP Plus, recordemos, el cártel que bombea más del 40% del petróleo mundial. Y por supuesto en la crónica de la mañana, con permiso de ese viaje ya organizado y previsto en la agenda de Vladimir Putin, está la noticia que ha llegado por parte de Italia, que ha confirmado oficialmente a China que se retira
de ese proyecto Belt and Road, de esa iniciativa de la Franja y la Ruta, y que han informado esta mañana fuentes a Reuters. La primera ministra, la premier italiana Giorgia Meloni, ya había señalado en los últimos meses que quería la retirada de este acuerdo que había seguido lo que era el antiguo modelo de la ruta de la seda que unía China con Occidente, e Italia permanecía como el último de la última nación del G7 que estaba en esta iniciativa de la Franja y la Ruta. El acuerdo con China expira en marzo de 2024 y se habría renovado automáticamente a menos que Roma, el gobierno de Meloni, advirtiera por escrito con al menos 3 meses de antelación de que se retiraba, y precisamente prácticamente in extremis, mes de diciembre, 3 meses para marzo, Italia, según esas fuentes a Reuters, habría confirmado y trasladado a China su deseo, su retirada del proyecto de esa iniciativa de la Franja y la Ruta. Y en geopolítica, sin lugar a dudas, a esta hora, la última hora, se escribe con las noticias que están dirigiendo la mirada a las tensiones en Oriente Medio, porque Arabia Saudí acaba de instar a Estados Unidos a que responda con moderación a los ataques de los hutíes, ataques a barcos en el Mar Rojo. Es el llamamiento que lanza el gobierno de Riad a la administración Biden, mientras estamos asistiendo a cómo los hutíes de Yemen, gran aliado de Irán, están atacando barcos y disparando contra Israel. Precisamente preocupados por esa posible de la escalada del conflicto y por esos ataques a los barcos, Riad subraya como hasta el momento se muestra satisfecho con la respuesta que está dando Estados Unidos y ha pedido que continúe, que siga mostrando moderación en esa respuesta a los ataques hutíes contra esos barcos en el Mar Rojo, según esas declaraciones, en un momento en el que el máximo deseo de Arabia Saudí, así lo señalan sus responsables, es contener los efectos de la guerra entre Israel y Hamas y que no se expanda al resto de la región. Recordemos que los hutíes, alineados con Irán, ya se han adentrado en el conflicto que se ha extendido por Oriente Próximo desde que estallase el conflicto, una vez que Hamas perpetró esos ataques por sorpresa contra Israel el 7 de octubre y atacando buques en esas rutas marítimas vitales, disparando drones y misiles contra el propio Israel. Y en ese contexto, por supuesto, también clave la noticia de última hora que nos sigue situando sobre esta parte compleja de máxima tensión en Oriente Medio, porque Israel ha confirmado que acaba de interceptar un misil desde el Mar Rojo hacia Eilat. Según la información que acabamos de conocer, el ejército israelí ha interceptado ese misil tierra-tierra lanzado desde zona hasta el Mar Rojo hacia la ciudad de Eilat, en el extremo sur del país, donde justo antes estaban sonando las alarmas aéreas, las sirenas. Información lo ha trasladado el portavoz militar, añadiendo que el misil interceptado por el sistema de defensa Arrow nunca ha llegado a entrar en territorio israelí y no constituye por ello, según señala, una amenaza para los ciudadanos de Eilat. En las últimas semanas, recordemos, desde que arrancase el conflicto el 7 de octubre, tras esos ataques y la declaración de guerra a continuación por parte de Israel, la responsabilidad de los distintos lanzamientos desde el Mar Rojo ha sido reivindicado por los hutíes yemeníes, aliados de Irán, que, como estamos viendo, no dejan de escribir y dar titulares esta mañana del 6 de diciembre. Y por supuesto pendientes de lo que está siendo la intensificación de los ataques de Israel, sobre todo al sur de Gaza, unos combates aéreos y terrestres ya que están elevando el tono desde que el pasado viernes en la madrugada no se prolongase esa tregua humanitaria, ese alto del fuego que se extendía a lo largo de 7 meses, dando continuación a esos combates entre Israel y Hamas. El ejército israelí ha confirmado que ha bombardeado la principal ciudad del sur de Gaza, en lo que supone el combate más intenso desde que comenzó la invasión terrestre para eliminar a Hamas. Estados Unidos, entre tanto, está presionando nuevamente a Israel para que permita el ingreso de combustible de ayuda vital en el enclave palestino. Lo que ha señalado el ejército, señalando es que sus fuerzas, su ejército respaldado por aviones de guerra, están librando feroces batallas en Gaza,
un día después de que el ejército haya llegado al corazón de esa ciudad clave de Han Yunis y también la haya rodeado. Desde que colapsó la tregua hay que señalar que Israel ha estado publicando un mapa para indicar a los habitantes de Gaza qué partes del enclave deben evacuar para evitar los ataques, y el barrio oriental de Han Yunis ha quedado marcado desde el lunes y muchos de sus cientos de miles de residentes están huyendo y huyen a pie. Y en medio de la continua preocupación internacional por la difícil situación de Gaza, Estados Unidos, ese gran aliado de Israel, ha reiterado que Israel necesita hacer más para permitir la entrada de ayuda humanitaria, de combustible y ayuda vital para los ciudadanos en Gaza y reducir el número de víctimas civiles. A pesar del crecimiento del número de fallecidos, lo que sí ha señalado en las últimas horas es que Israel ahora sí parece más receptivo a los llamamientos para reducir el número de víctimas civiles, y el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Matthew Miller, ha declarado que el nivel de ayuda está llegando, pero que no es suficiente, subrayando que es necesario que aumente, y que así se lo ha dejado claro al gobierno de Israel. Y por supuesto, mirando a los grandes asuntos que escribe en la crónica de la mañana, importante en un ambiente, en un área mucho más económica, los debates que se están produciendo en Alemania. Hoy jornada de discusión del presupuesto para 2024, una encrucijada en la que se encuentra el gobierno de coalición de Olaf Scholz después de ver cómo saltaba por los aires esos 60.000 millones de euros que pensaban trasladar a ese fondo de transición climática, con fondos que quedaban pendientes de la pandemia, que finalmente el Constitucional rechazó por considerar que no tenía cabida en el marco legal constitucional. Ahora lo que ha dicho el portavoz del gobierno germano, Herbert Streitz, sobre el presupuesto para 2024 es que las discusiones se están desarrollando con intensidad y que en el momento que haya novedades informarán. De momento lo que hay es esa expectativa por parte del gobierno de alcanzar un acuerdo para llevar a cabo y sacar adelante todas sus propuestas presupuestarias para 2024, pese a haber sufrido ese agujero en las cuentas que tenía, y hoy es uno de esos días claves en lo que es la negociación presupuestaria para sacar adelante las cuentas de la locomotora europea para el año próximo. Y todo esto, por supuesto, hace que nos acerquemos a unos mercados en los que, atención, el tiempo real de los índices están mostrando mayoría de órdenes compradoras. El IBEX 35, 10.266 puntos, sube un 0,27%, y las ganancias son más superiores en el DAX de Frankfurt y en el CAC 40 parisino, con la promesa de los mercados americanos de abrir en positivo. Los futuros de Wall Street avanzan del entorno del 0,20%, los del Nasdaq, los del S&P 500. E importante hoy que vemos como el mercado del petróleo retrocede. Vemos al crudo Brent, de referencia en Londres, en los 76,50 dólares el barril, pierde hasta ahora un 1%, y el West Texas, de referencia en Estados Unidos, 71,70 dólares. Pero mirando a otros grandes activos del mercado, importante esta mañana lo que estamos viendo en el mercado de las criptomonedas, con un Bitcoin que lo hemos visto superar esos 44.000 dólares, el mayor token del mundo, que está viviendo todo un rally, el mayor rally de este año, y que le lleva a superar la barrera de los 44.000 dólares por primera vez desde abril de 2022, y que acumula esa subida del 166% en lo que va de año, sumando en la racha más larga de este ejercicio 6 jornadas consecutivas de ganancias. Con todo esto, tiempo real de esos índices, tiempo real de esas criptomonedas, pero para entrar en detalle de qué es lo que está pasando, los datos que están siendo cruciales a esta hora y los protagonistas, Javier Luengo, muy buenos días. ¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. El foco está puesto a esta hora de la tarde, como comentabas hace unos instantes, en el pre-market, en la preapertura de Wall Street, y el mercado norteamericano mirando hacia los datos del mercado inmobiliario, hacia las tasas hipotecarias. Se han conocido los datos hace menos de una hora y se da cuenta de un mínimo que se registra en las tasas hipotecarias de los últimos 4 meses. Provoca la mayor demanda de refinanciación desde el mes de febrero, lo que en la práctica es un termómetro para saber la salud de la economía estadounidense.
cuanto más se tratan de refinanciar los contratos hipotecarios, más se da cuenta de la desaceleración, o al menos de la caída de la capacidad adquisitiva de las familias estadounidenses. El contrato, una hipoteca fija a 30 años, es el más común en Estados Unidos, ha disminuido en 20 puntos básicos, firma en la semana sobre el 7,17%, datos de la Asociación de Banqueros Hipotecarios, en el que también se da cuenta de una caída en las últimas 5 semanas hasta llevar a este dato a los mínimos desde finales del 2008. Se han alcanzado los máximos cercanos al 8% hace no tanto tiempo, en el mes de octubre. Ahora las tasas hipotecarias retroceden debido a las expectativas de que la Reserva Federal no ha terminado del todo de subir los tipos de interés y que podría empezar a recortarlos incluso a principios del año que viene. Con ello, los expertos sostienen ya que la caída pronto se va a traducir en mayor inventario, en ventas de viviendas, porque los propietarios no van a tener que asumir unas tasas o unas letras de las hipotecas tan cuantiosas cuando se muden. La actividad de refinanciación que decíamos se ha visto impulsada en el mayor rebote desde el mes de febrero, ha rebotado en el entorno de los 14 puntos porcentuales. Datos del mercado hipotecario, también con el foco puesto, en este caso Eva, con algunas de las sanciones que siguen pesando sobre la economía rusa. Vamos conociendo más detalles sobre la prohibición del G7 en cuanto a las sanciones al comercio de diamantes rusos, incluida la prohibición gradual del transporte y el comercio con estas materias preciosas procedentes de la nación euroasiática hasta 2024. Bien, pues va a comenzar esta prohibición del grupo de las 7 economías del mundo el próximo 1 de enero, es decir, aquí a menos de un mes vista. El grupo de estas economías va a hablar más tarde. Los líderes, los presidentes de estos países, de Estados Unidos, de Japón, de Alemania, van a hablar en las próximas horas. Van a acordar prohibir las importaciones, según Financial Times, de diamantes no industriales de Rusia a partir del 1 de enero, prohibición de piezas procesadas de terceros países a partir del 1 de marzo y un sistema completo de trazabilidad para los diamantes en bruto comercializados en las naciones del G7 que se va a hacer efectivo a partir del 1 de septiembre. Diamante, que son una de las pocas exportaciones que, recordemos, a día de hoy, y cuando casi llegamos a los 2 años de guerra en Ucrania, todavía no se han visto afectadas o no han sido objeto de las sanciones de las naciones occidentales, de Estados Unidos o de la Unión Europea en particular. Precisamente es Bruselas el foco de atención también a esta hora de la tarde por una ofensiva que al parecer se estaría preparando ya en la capital comunitaria con respecto de una compañía en Wall Street, concretamente con respecto de Apple. Se prepara para evitar ya la represión de la Comisión Europea contra su servicio de mensajería, contra iMessage, después de las demandas de Google y otros desarrolladores de teléfonos inteligentes que pedían a Europa que diera un paso adelante contra esta aplicación de mensajería de Apple que dicen está en el ecosistema de los de Cupertino, pero hace que muchos usuarios no se atrevan a comprarse unos teléfonos móviles Android en el momento de un cambio de dispositivo. Considera la Unión Europea que no está justificada esta aplicación en base a la Ley de Mercados Digitales, a la DMA comunitaria, con una nueva legislación antimonopolio que impone serie de pros y contras de las grandes tecnológicas. De momento, Apple podría enfrentarse a nuevas demandas y peticiones de la Unión Europea para modificar sus propias aplicaciones, algo que podría afectar a la compañía, aunque de momento en pre-market hoy no está viéndose afectada los de la manzana mordida. En pre-market está llegando a rebotar la compañía más grande del mundo por encima del 0,2%. Es una subida que en realidad también viene a ser mínima. La caída sí que es notable hoy en los mercados financieros, en este caso para una acción farmacéutica, para los títulos de Merck. En este caso, la compañía llega a perder en el mercado germano en el entorno de los 13 puntos porcentuales. Dentro del DAX ETRA se desploma tras fallas en su último ensayo clínico. Su medicamento contra la esclerosis múltiple fracasa en varios de los ensayos, resultados que muestran que no cumple con el criterio de evaluación principal, con un medicamento, una cartera, que prometía hacer también parte de las mieles de Merck en los próximos informes de ingresos trimestrales de los meses que vienen. El anuncio decepciona, se veía a Merck por delante de otras como Sanofi, como Novartis o como Roche. Ahora parece que no lo va a conseguir. Eso sí, esto lo ha comunicado a través de una nota interna a la compañía, y también dice van a hacer una evaluación completa de otros ensayos clínicos, trabajando en una futura presentación o publicación de los resultados, con lo cual no se rinden, pero de momento los inversores sí que se muestran decepcionados con la actual evolución de la compañía y se desploma, como decíamos, el título dentro de Frankfurt en el entorno de los 13 puntos porcentuales. Eva.
Muchísimas gracias, Javier, por este repaso exhaustivo de esos nombres, de esos protagonistas. 14:19, 13:19 minutos de la tarde. Hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida seguimos con más información. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Catorce y 22 minutos de la mañana, seguimos avanzando en este repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión, con la mirada muy puesta en los mercados y en los grandes asuntos que centran la actualidad de la mañana. Una mañana que sin lugar a dudas ya a esta hora se escribe con esa noticia de última hora que nos ofrecía hace un momento Javier Luengo y que nos hace que pongamos la mirada sobre lo que está por venir con el calendario puesto en el próximo 1 de enero, porque finalmente esa va a ser la fecha en la que entre en vigor la prohibición del G7 sobre los diamantes rusos. Las naciones de ese grupo de los 7 han acordado los detalles de esas sanciones al comercio de diamantes rusos, incluida esa prohibición gradual de las piedras hasta 2024. El grupo de naciones ricas, cuyos líderes se van a reunir y van a hablar este mismo miércoles, va a acordar precisamente la prohibición de las importaciones de diamantes no industriales de Rusia a partir del cambio de año, el 1 de enero, una fecha en la que además esa prohibición de las piedras procesadas a terceros países entra en vigor el 1 de marzo, un calendario de nuevo extendido en el calendario y un sistema completo de trazabilidad, señalan, para los diamantes en bruto comercializados en las naciones del G7 a partir del 1 de septiembre, según las fuentes que han hecho llegar el contenido de esta declaración conjunta que se va a hacer pública este miércoles y que leemos hasta ahora en Financial Times. Los diamantes, recordemos, son una de las pocas exportaciones importantes de Rusia que no han sido objeto de sanciones occidentales coordinadas impuestas en respuesta a la guerra en Ucrania y que, como vemos, va a ser una introducción gradual de las sanciones y lo que van a tratar es de perseguir la trazabilidad de ese sistema de los diamantes en bruto comercializados en las naciones del G7 para evitar que Rusia esquive esas sanciones. Pero en este punto tenemos que hacernos eco también de protagonistas de última hora que entran al mercado, noticias que vuelven a poner la mirada sobre el mercado energético, sobre Exxon. Javier Luengo, cuéntanos. Eva, acabamos de conocer un comunicado de la petrolera estadounidense y
El anuncio que deja sobre la mesa es que planea aumentar las recompras de acciones, concretamente en un 14% a medida que va acelerando la producción en la cuenca pérmica tras la adquisición de Pioneer Natural Resources por 60.000 millones de dólares. Dice la petrolera que va a recomprar un total de 20.000 millones de dólares en títulos propios de la propia compañía a lo largo del año que viene, muestra de confianza al mercado de la evolución de negocios, sobre todo por la parte de combustibles fósiles de Exxon, que coincide con ese anuncio de Chevron de hace apenas unas semanas, de finales del mes de octubre, en el que se comprometía a levantar las recompras después de acordar hacerse también en su parte con Hess por 53.000 millones. Concretamente, Exxon planea ahora gastar entre 23.000 y 25.000 millones de dólares en proyectos de capital. Lo hará a lo largo del próximo año, a medida que amplía su presencia en ese yacimiento, en la cuenca pérmica, el más prolífico de América del Norte, y busca reservas sin explotar en otras regiones, en este caso como Guyana, en la zona de Sudamérica. Esto hay que compararlo con los datos actuales, con el objetivo para 2023 de alrededor de 25.000 millones de dólares de gasto en recompras de acciones. El gigante petrolero también estudia ampliar el gasto en empresas con bajas emisiones de carbono en un esfuerzo por revitalizar la parte de desarrollo y transición energética dentro de la propia estructura de Exxon. De momento en pre-market está rebotando la compañía tras anunciar este aumento de las recompras de acciones de un 14% en el entorno del 0,6%. En pre-market es lo que está ganando la acción de Exxon a esta hora de la mañana, después de también haber confirmado que planea recortar 6.000 millones de dólares en costes estructurales para 2027, esto sumado a los 9.000 millones de dólares en reducciones logradas desde el 19. Por lo tanto, Exxon confía en el petróleo y confía en reducir costes de la estructura para salir adelante, algo que el mercado, al parecer, Eva, está recompensando con subidas en pre-market. Muchísimas gracias por esa última hora, Javier Luengo, muy pendientes de todo lo que está alimentando en la actualidad de los mercados, esos protagonistas con nombre propio, pero sin lugar a dudas el mercado está asistiendo desde primera hora a múltiples informaciones que sobre todo siguen girando en torno a lo que puede ser la política que lleven a cabo los bancos centrales. Y esta mañana Deutsche Bank ha lanzado su nuevo diagnóstico con cambios, porque adelanta el calendario para un posible pivote por parte del Banco Central Europeo y eleva su perspectiva de hasta cuánto recortará los tipos de interés en la institución de Lagarde el próximo año. Deutsche Bank prevé ahora un recorte de tipos del Banco Central Europeo para abril de 2024 y rebaja de 150 puntos básicos, rebaja hasta... estamos señalando, recorta los tipos a partir de abril de 2024 frente al mes de junio, como esperaba con anterioridad, y lo que eleva su perspectiva de hasta cuánto recortará los tipos de interés. En concreto, es lo que espera que reduzca los tipos en 1,5 punto porcentual, 150 puntos básicos a lo largo de 2024 frente a los 100 puntos básicos de los recortes que estimaba con anterioridad. Es uno de los diagnósticos que esta mañana ha estado poniendo sobre la mesa y sobre la atención de los inversores de cara a lo que va a hacer el Banco Central Europeo el próximo año. Pero la ultimísima hora está llegando ahora mismo por esos datos macroeconómicos que están sentando la actualidad de los mercados. Ayer conocíamos esas vacantes de jobs con una cierta debilidad del mercado laboral. Hoy, informe ADP privado de empleo en Estados Unidos. Javier Luengo, ¿qué es lo que dicen esas nóminas? Sí, Eva, lo que está diciendo es que la política de subida de tipos de la Reserva Federal está consiguiendo enfriar ahora sí el mercado laboral estadounidense. La creación de empleo por parte de las nóminas privadas se desacelera aún más en el último mes, en el de noviembre, y los salarios muestran el menor crecimiento en más de 2 años. Las empresas han agregado apenas a 103.000 trabajadores nuevos en nómina, ligeramente por debajo de los datos de octubre y muy por debajo de la estimación que hacía el consenso de mercado. Se esperaba que las nóminas ADP, las privadas, salieran en el entorno de las 128.000. Se han quedado en las 103.000. Modesto crecimiento del empleo, se produce un aumento del 5,6% en el salario anual, el rebote más pequeño desde junio de 2021, el menor crecimiento salarial en más de 2 años. Las personas que han cambiado de empleo, que han modificado su relación laboral por aumentos salariales, apenas llegan a los 8 puntos porcentuales, lo que hace que la prima por cambiar de puesto sea también la más baja desde que ADP llegara a rastrear los datos hace más
de 3 años. Después de una ligera creación de empleo, desde la pandemia y la reapertura de la economía como consecuencia de los confinamientos de la COVID-19, el ocio y la hostelería han registrado en el último mes una pérdida de 7.000 puestos de trabajo, el comercio, el transporte. Los servicios públicos, sin embargo, han aumentado en las nóminas en el entorno de los 55.000 trabajadores y la educación o la salud también han agregado 44.000. De lo que se da cuenta es de que los servicios, una de las palancas económicas de Estados Unidos en estos últimos meses, poco a poco se están empezando a ralentizar. La industria, la contraparte, sí que han proporcionado ganancias durante todo el mes, productores de bienes que han experimentado en todo caso una pérdida neta de trabajadores en el sector manufacturero de los 14.000, y eso a pesar de los acuerdos para acabar con las huelgas de la United Auto Workers en las principales automovilísticas del país, en Ford, en General Motors y también en Stellantis. Los restaurantes, los hoteles fueron en su momento, después de la pandemia, los mayores creadores de empleo. Ahora se están quedando atrás y son los que están destruyendo la mayor parte de los puestos de trabajo. Nóminas ADP, estas 103.000 que aumentan por debajo de las expectativas y que llegan apenas 48 horas antes de conocer este próximo viernes el informe de empleo, que definitivamente podría decir si Jerome Powell y la Reserva Federal han estado en lo acertado, subiendo los tipos como lo han hecho en las últimas reuniones, en el último año y medio, pausando en las citas que hemos visto más recientes, y por lo tanto la política monetaria de verdad está consiguiendo ese soft landing, evitando la recesión. Veremos a ver cómo cotizan estos datos una vez que abra el mercado americano. Estamos viendo cómo los futuros americanos desde primera hora están dibujando futuros con subidas, y nosotros tenemos que continuar ya hasta ahora de nuevo haciéndonos eco de otra noticia que acaba de llegar a nuestra redacción, que eleva la preocupación y la tensión en torno a Oriente Medio y lo que está pasando en Gaza. Naciones Unidas acaba de advertir sobre una crisis de hambre catastrófica en Gaza tras el fin de la tregua. Recordemos esa tregua humanitaria, ese alto el fuego que saltaba por los aires en la madrugada del pasado viernes y que devolvía los ataques aéreos y sobre el suelo entre Israel y los terroristas de Hamas. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU acaba de advertir que la reanudación de los combates ha hecho imposible distribuir la ayuda alimentaria a los 2,3 millones de personas que viven en la asediada Franja de Gaza. El organismo de la ONU acaba de denunciar que las hostilidades solo van a intensificar la catastrófica crisis de hambruna que ya amenaza con desbordar a la población civil, y pide un alto el fuego humanitario. Durante la pausa, recordemos que se extendía durante 7 días hasta la madrugada del pasado viernes, se pudieron duplicar los puntos de distribución de alimentos fuera de los refugios de la ONU y se distribuyeron alimentos a unas 250.000 personas. Ahora Naciones Unidas advierte que ha sido imposible distribuir la ayuda a los 2,3 millones de personas, que la reanudación de los combates lo va a imposibilitar, y pide el alto el fuego humanitario. Con todo esto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos. Divide y vencerás, que dicen en la guerra. En las finanzas, en los mercados pasa algo parecido. Atención en el peso creciente del renminbi en el comercio internacional como consecuencia, otra más, de la guerra en Ucrania. El aumento del coste de financiación en dólares está provocando que la divisa china sea más atractiva para el mercado para facilitar los intercambios comerciales con la Rusia sancionada por Occidente que cualquier otra divisa internacional. Los datos de SWIFT, la plataforma internacional para la financiación, muestran que el renminbi por valor de mercado ya copa más o al menos parecido a lo que lo hace el euro. 6% ha crecido en el entorno de los 4 puntos desde febrero de 2022, cuando aquel 24 arrancó la guerra de Ucrania. Una ganancia de apenas, decíamos, esos 200 puntos básicos que ponen en el tablero a la moneda china, en estrecha competencia con la divisa única, pero que ambos completan una pequeña fracción frente a la participación del dólar, que se sitúa, sin embargo, ya sobre la zona de los 84. La creciente participación de la divisa china en la financiación del comercio internacional, en el que los prestamistas otorgan crédito para facilitar el movimiento transfronterizo de bienes, representa una bendición para Pekín en ese impulso para acelerar la internacionalización del renminbi, y un duro desafío para Occidente, que ha tratado de utilizar las sanciones
para prohibir que las principales instituciones financieras rusas utilicen el SWIFT. El Banco Popular de China ha llevado a cabo hasta ahora una campaña concertada de internacionalización en años previos, hasta agosto del 2015, cuando la devaluación provocó una grave fuga de capitales. Esto obligó al Banco Central a cambiar de rumbo, a imponer controles de capital y a promover el uso de la moneda global de una manera draconiana. El último internacionales. y 2:35 de la tarde, continuamos aquí en Negocios Televisión, muy pendientes de una actualidad del día que se escribe precisamente en clave de empleo. Se lo acabamos de contar, esa información que ha llegado ya por fin. Estábamos esperando ese dato de nóminas, ese informe de ADP privado en Estados Unidos, cuando además se está buscando esa vigilancia y debilidad del mercado laboral de cara a lo que pueda ser el próximo movimiento por parte de la Reserva Federal, y que sin lugar a dudas está asentando la atención de los mercados. Nóminas privadas, ADP de empleo, que aumentan en 103.000 en noviembre, por debajo de las expectativas, y que si nos asomamos a los mercados vemos como los futuros americanos de hecho crecen incluso algo más y anuncian ahora una subida algo más fuerte, 0,33% los futuros del S&P, y los futuros del Nasdaq avanzando en 0,44% hacia los 15.979 puntos. En cuanto a lo que vemos en los principales índices europeos, es como el optimismo se extiende por las principales plazas. El IBEX 35 ahora lo volvemos a tener en máximos, prácticamente máximos intradía, 10.270 puntos, rebote del 0,30%. Algo más fuerte vemos al DAX, subida del 0,59%, y el CAC 40 parisino, que suma el 0,64%. Con todo, el Eurostock 50, el indicador de referencia para compañías de la eurozona, sube el 0,65%. Es un momento en el que además, si miramos al mercado de divisas, vemos como esta mañana el mercado, en ese intercambio entre el euro dólar, retrocede la moneda comunitaria frente al billete verde en 1,0786 unidades, siendo sin lugar a dudas el tiempo real de los mercados la clave a esta hora, mirando esa cuenta atrás para la apertura del mercado americano. Con todo esto, por supuesto, claves a esta hora de las noticias que llegan también de última hora a nuestra redacción, y que hace que volvamos a poner la mirada sobre una compañía, ese gigante de los vehículos eléctricos del lujo, Tesla, y la presión que está recibiendo por parte de países bálticos como Suecia y Dinamarca. Javier Luengo, muy buenas de nuevo. Sí, ¿qué tal, Eva? La ofensiva se lanzaba hace unos días por parte de los trabajadores de la automovilística de Elon Musk en Suecia, y ahora se acaban de unir los daneses. El sindicato 3F, uno de los principales en Dinamarca, se va a unir a la huelga de los mecánicos suecos que mantienen desde hace un mes contra el fabricante estadounidense, básicamente después de la negativa de la compañía estadounidense a firmar un convenio colectivo para los trabajadores en el país nórdico. Hay otros sindicatos suecos, más allá del central metalúrgico, el IF Metal, como los que agrupan a los trabajadores portuarios o los del servicio postal, que han decretado medidas en solidaridad en las últimas semanas. La medida, que entrará en vigor en 2 semanas, implicará a los estibadores o conductores del sindicato danés que no van a recibir ni transportar los coches de Tesla que vayan a Suecia. Bloqueo en los puertos suecos al fabricante estadounidense, que podría hacer que la compañía tenga que enfrentarse a parones en cuanto a la entrega de las compras y de los vehículos que haga aquí en el viejo continente, en Europa. Es verdad que Tesla no posee fábricas en Suecia, pero sí una decena de instalaciones de servicio, varios talleres, una plantilla aproximada de 130 trabajadores que quieren derechos laborales que el sudafricano no está dispuesto a darles. De hecho, se enfrenta a una revuelta escandinava, también con Dinamarca en el foco de atención. Veremos qué hacen el resto de países del norte de Europa en estos próximos días, pero todos coinciden: no puede Tesla crear sus propias reglas.
Claro, presión que se eleva sobre el gigante del vehículo eléctrico de lujo de Tesla. Gracias, Javier Luengo. Y nosotros continuamos con la mirada puesta, sin lugar a dudas, en esos grandes protagonistas de la mañana, ya en primera hora de la tarde, aquí en horario peninsular, y en una jornada en la que hemos vuelto a ver datos que toman el pulso de lo que está siendo el comportamiento del consumidor en Europa y lo que pasa con esa importante industria en Alemania. Por parte, las ventas del comercio minorista en la eurozona han aumentado una décima en el mes de octubre en comparación con el mes anterior, es decir, con septiembre. Sin embargo, en la lectura interanual se registra una caída del 1,2%. Según la Oficina de Estadística Comunitaria Eurostat, el volumen del comercio al por menor ha aumentado un 0,8% para los productos no alimentarios, mientras que disminuye en el mismo porcentaje para los carburantes de automoción y un 1,1% para los alimentos, bebidas y tabaco. Pero en ese análisis y mirando el comportamiento del consumidor en los distintos países, importante, porque Francia encabeza las caídas de esas ventas minoristas, menos 1%, seguido del 0,8% que pierde Bélgica y Austria, y en tercera posición empatados España y nuestro vecino Portugal del 0,4%. Por cierto que en el conjunto de la Unión las ventas minoristas han crecido el 0,3% frente a septiembre, con una caída de casi el 1% en la interanual. Y sin lugar a dudas, los datos que hemos conocido esta mañana de Alemania arrojan pocas luces sobre la salida del final del túnel de la industria, ese sector clave para la economía alemana, ese gigante exportador que es Alemania, y que hoy ha visto cómo los pedidos de fábrica han caído de forma abrupta e inesperada en el 10º mes del año, en el mes de octubre. La demanda ha caído un 3,7% respecto a septiembre, frente a la subida tímida, pero subida de 2 décimas que se esperaba. La economía, por tanto, de Alemania va camino de registrar una contracción en el cuarto trimestre, en un momento en el que se ha visto como el gran impulsor de esa caída ha sido la caída del 13,5% en maquinaria y equipos, que no ha podido compensar el aumento del 20% de los nuevos pedidos en la fabricación de equipos de transporte, incluidos aviones, barcos y trenes. Importante en esa lectura lo que pasa en esa caída, en ese desplome de los pedidos de maquinaria y de equipos, sobre todo porque el dato llega apenas 2 días después de que la encuesta del Instituto IFO a las compañías alemanas señalase cómo las empresas alemanas han recortado sus planes de inversión de cara a los próximos años, precisamente por la falta de luz, por la falta de convencimiento, y por lo tanto es lo que ha hecho que frenen sus planes de inversión, lo que evidentemente justifica y evidencia esa caída en los pedidos de maquinaria.